Nueva Traducción Viviente. Hebreos 11:7, perdón, yo digo porque ya empezamos acá. Hebreos 11:7 estamos compartiendo. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo, pero recibió la justicia que viene por la fe. Amén, amén. ¿Alguien tiene otra versión? La Reina Valera, Hebreos 11:7. Ana Gloria. Daniel. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Amén, amén, gloria a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, hermanos. La palabra de Dios nos habla aquí sobre la fe de Noé. Noé fue un hombre de fe. Noé podemos decir que fue un hombre con una fe insumergible, ¿no? Fue un hombre con un padre, ¿no? Hablando de familia, un esposo con fe, un esposo y un padre de visión. Porque si nosotros nos acompañamos, ahora sí, yo les voy a invitar a abrir en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 13. Dios le había dado una orden a Moisés, yo estoy cambiando Noé por Moisés, ¿no? ¿Quién construyó el arca de Moisés? Falta preguntar. ¿Quién aquí, hermanos, en Génesis capítulo 6, versículo 13, que dice lo siguiente? 6:13 dice así: entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos, también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Saltamos para el versículo número 13, el 17, perdón. Dice así: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie de animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. La palabra de Dios nos habla aquí en este pasaje que Dios le manda a Noé construir un arca porque lo que estaba sucediendo en la humanidad en aquel entonces ya le estaba desagradando a Dios. Había mucha corrupción, había mucha dureza de corazón, había mucha burla contra Dios. Las personas ya no estaban con su corazón, había maldad en el corazón del ser humano. Y Dios le dio el libramiento para la vida de Noé y para su familia. Y en la Reina Valera nos habla que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y eso nos habla de una persona con fe, una persona que ante una sociedad corrompida mantuvo su fe firme en Dios. Y eso nos habla sobre la familia, porque vemos aquí
que Noé fue salvo del diluvio en aquel tiempo tan difícil. Y eso nos enseña sobre nuestra familia. Cuando tenemos fe, cuando tenemos nuestra firme persistencia y perseverancia en las cosas de Dios, Él mantiene firme en nuestras vidas sus promesas. Y aunque podamos vivir en un mundo de destrucción, en un mundo caído, Dios trae su salvación para nuestra vida, para nuestra familia. Por eso, Dios hizo, así como las bendiciones están disponibles para nosotros a través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios hizo su parte en la vida de Noé por causa de la actitud de fe de Noé, por causa de la actitud, del esfuerzo de fe de Noé en aquel tiempo. Dios le dio equilibramiento, Dios le dio a Noé una visión para construir un arca. Este libramiento tenía que Noé hacer la parte de él en un momento de juicio que Dios iba a enviar sobre la tierra. Por eso, hermanos, la primera cosa que Noé tuvo que hacer era obedecer a Dios y construir un gran barco en un lugar, en una ciudad, en un lugar donde estaba muy lejos del mar, muy lejos de masas de agua. Y parecía locura para tantas otras personas que veían aquella gran obra siendo construida. Y cuando observamos, hermanos, en el versículo 8 y el versículo 7 y 8, dice lo siguiente, del capítulo 6. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, aún a las aves de los cielos. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Noé halló gracia delante de Dios. Aquí vemos que Dios, en un tiempo de apostasía, honró la fe de Noé. En un tiempo de perversidad que vivía el mundo en aquella época, Dios honró la fe de Noé. Y qué decir, hermanos, un hombre de fe, un hombre temeroso a Dios, que halló gracia delante de los ojos de Dios, nos habla. Quizás no sea la misma comparación, pero el mundo en que estamos viviendo hoy nos habla, hermanos, de algo parecido de lo que estaba sucediendo allá entonces. Habla de un tiempo de mucho relativismo, un tiempo de que, bueno, está todo bien, yo voy a seguir mi vida, yo no dependo de Dios. Dios para mí es solamente más uno de tantos otros dioses. O quizás alguien pueda decir: yo no soy mucho de la religión, yo no voy mucho para lo que hacen las iglesias. Muchas tantas excusas que nada más demuestran una dureza de corazón contra Dios y quizás un corazón herido por alguna circunstancia que haya visto o haya sufrido, y que Dios se lo va a cobrar quienes son los que causaron esta situación. Pero lo que vemos nosotros, hermanos, es un distanciamiento de Dios, una oposición de Dios, donde los tiempos en que vivimos se asemejan también en los tiempos de Noé, donde mucha cosa buena se está llamando de mala y muchas cosas malas se están llamando de buenas. Porque en aquel tiempo Noé estaba construyendo su arca, pero también en aquel tiempo difícil mostraba un hombre de valentía, un hombre grande delante de Dios. Y al hablar de la familia de Noé, al hablar de la vida de Noé, hablamos también de los hijos, hablamos de los yernos de Noé, hablamos de la familia, de la esposa de Noé. Qué dificultad aquellos integrantes de aquella familia tuvieron que enfrentar en aquella oportunidad, ¿de acuerdo? ¿Qué dificultades ellos podían haber enfrentado? Podían haberse contaminado, podían haberse enfrentado con la burla de las personas, mirar la obra de Noé y reírse, porque este loco está construyendo un barco tan grande. Quizás los amigos de los hijos de Noé
mirar allí de repente ellos agarrando, trayendo las maderas, trabajando, apoyando a su padre en esta obra de salvación y de juicio de Dios al mismo tiempo, y quizás los compañeros y los amigos de ellos riéndose de ellos, burlándose de la fe de ellos, diciendo: ¿para qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás llevando esta madera? ¿Para qué estás agarrando esta cantidad de brea? ¿Qué estás haciendo un barco? Es cosa de loco. Muchos dicen también a nosotros y quizás a los hijos de nosotros, y por causa de nuestra fe en los días de hoy: ¿qué estás haciendo tú en un día tan feo, ir a la iglesia? En un día tan húmedo, buscar a Dios. ¿Qué haces tú en ir a la iglesia, en aquella gente loca que grita? Y muchos no entienden. Dice la palabra de Dios que Satanás ha cegado el entendimiento de muchos para que no crean en Dios. Por eso, hermanos, debemos permanecer firmes en una sociedad donde hay una cierta apostasía contra Dios. Quizás no sea abiertamente dicha, pero un poco disimulada en ciertas reglas de conducta, en ciertas costumbres, que muchas veces nosotros como iglesia, cuando queremos ver, ya es algo que está arraigado quizás hasta en nuestra manera de pensar, y que debemos ejercitar lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, que los que están en el Señor, los que están en Cristo Jesús, que están en el Espíritu, y hacen las cosas del Espíritu y no de la carne. Por eso, hermanos, palabra de Dios nos enseña aquí que los hijos de Noé decidieron seguir al Dios de su padre. Dios vio aquí la maldad que había en el corazón del ser humano y decidió ejecutar un juicio sobre las personas que estaban viviendo allí, la sociedad de aquella época. Dios decidió enviar juicio sobre la tierra, a exterminar aquella generación rebelde, apóstata contra Dios. Y hermanos, quiero decirte y alertarte a ti y a mí, como iglesia del Señor: cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra fe, busquemos a Dios por nuestra familia, porque si tú eres la única persona en tu hogar creyente, eres una columna de fe en tu casa, porque podemos observar que hasta nuestro Señor Jesús, antes de morir, Él enseñó sobre los días que estaba viviendo Noé, con los días que van a anteceder al arrebatamiento, a la venida del Señor. Allá en Mateo, capítulo 24, si quieres abrir Mateo, capítulo 24, versículo 37. Por eso, hermanos, el alerta en este momento es de que permanezca firme en el Señor. Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Cuando todos encontraron, puede marcar allá Génesis 6, igual que vamos a volver allí en un rato. Pero dice así: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días ¿de quién? De Noé. ¿Y qué va a suceder? En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos. Quizás en la Reina Valera dice: se casaba, andaba en casamiento, vivía una vida normal para los patrones de aquella época, hasta el momento en que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Por qué yo hablé de relativismo? Porque no debemos relativizar, si es esta la palabra correcta, las cosas malas. Debemos, hermanos, tener un cambio de vida que solamente el Espíritu Santo puede traer en nuestras vidas a través de su palabra. Por eso, la fe de Noé es una fe que teme a Dios mientras sigue trabajando en la construcción del arca. Que tu fe, que nuestra fe pueda temer, seguir temiendo a Dios, aún en medio del cansancio, aún en medio de las burlas, aún en medio de lo imposible. Amén.
es tener temor a Dios, es tener amor de Dios, porque un día Dios va a ejecutar juicio contra el pecado. Hoy hemos cantado cuán grande es Dios, y hay un refrán de esta canción que habla Cordero y el león. Y en Apocalipsis nos presenta a Jesús como Cordero de Dios, pero también como un león. Y esto habla de una dicotomía de lo que es el Señor que murió en la cruz como un cordero manso, pero también un Señor que murió en la cruz, pero que Él es el juez, estoy brasileñando todo, el juez que juzga la maldad, el que es poderoso, el que es vencedor. Dios, hermanos, Él tiene misericordia de nosotros, pero también en el día final Él va a ser el juez de toda maldad, y nadie va a escapar de las manos del Señor, incluso tú y yo, para el bien, amén. Vamos a ser juzgados para entrar en la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es un juez justo. Por eso que podamos tú y yo vivir este tiempo separados para Cristo. Obviamente no vamos a hacer una cabaña allá en campaña y a inventar un monasterio y alejarnos del mundo, porque el mundo en que vivimos es un mundo caído. Pero huya del pecado, huye de la tentación, tenga una vida dependiente del Señor, aunque se burlen de tu fe, así como se burlaban de Noé, de su barco. Aun cuando la gente podía decir, es imposible, Noé demostró fe en la imposibilidad, porque Noé demostró fe en un Dios de lo imposible. ¿Sabe por qué? Noé logró ver un milagro antes que sucediera. Noé logró ver un milagro donde no había. ¿Y qué quiere decir eso? Un barco lejos de una masa de agua por muchos años siendo construido, tremendo esfuerzo para que muchos quizás se burlasen de este barco, porque quizás Noé, al comunicar a aquella generación lo que iba a suceder, era una alarma para disparar una cierta incredulidad, porque era locura, era imposible para los hombres. Y quizás el evangelio hoy en día puede sonar como locura para algunas personas, porque es imposible Jesús volver. Mira si va a haber el arrebatamiento, si la ciencia dice que es imposible que esto suceda. ¿Cómo la materia se va a volverse algo inmaterial como un fantasma? ¿Cómo? No, hermanos, todo se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesús. La tecnología en Daniel, creo que es Daniel 10:12, nos habla que muchos correrán de un lado a otro en los días finales. Muchos correrán de un lado a otro, pero la ciencia aumentará, el conocimiento aumentará. Muchos estudiosos hablan del conocimiento de la palabra, pero también se puede aplicar del conocimiento de la ciencia. En los últimos 120 años, desde la revolución industrial, de allá en Inglaterra hasta los días de hoy, nunca la ciencia aumentó tanto como en los 4 milenios desde la época de las pirámides de Egipto. Si esto no es una señal clara que Jesús está volviendo, hermanos, yo no sé lo que es. Si esto no es una señal clara que a 10 años atrás nosotros podíamos mirar nuestro celular y era aquellos celulares ladrillo, negro y blanco y con los jueguitos de la viborita. Pero hoy en día podemos charlar con alguien del otro lado del mundo instantáneamente. Podemos mirar programas de televisión. Podemos mirar en vivo lo que está sucediendo. Y hermanos, todo se está preparando para, el escenario se está armando para el anticristo, para el falso profeta. La globalización nunca se ha expandido tanto en el mundo en que nosotros vivimos. En un mundo donde hay muchas amenazas de guerras, conflictos, que todos nosotros sabemos de los noticieros. Nosotros entendemos que el falso profeta y el anticristo vendrá con propuestas de paz. Vendrá con propuestas de paz. Pero cuando la iglesia sea raptada, sea arrebatada, quizás algunos vayan a decir, fueron los extraterrestres, fue quizás algo químico, no sé, alguna excusa van a inventar. Pero hermanos, sigamos firmes proclamando este evangelio que puede parecer locura para los que se pierden,
puede parecer locura para algunos, pero es vida eterna para nosotros. Y este evangelio, que Él sea proclamado en nuestra familia. Porque si paraste para pensar, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de Noé y su familia si Noé no fuera este ejemplo de fe y creyera en nuestro Dios y hiciera este esfuerzo y pasara por todo lo que pasó? ¿Estaríamos quizás nosotros aquí? Yo creo que la cosa sería muy diferente. Entonces dámosles gracias a Dios porque un día hubo un hombre que decidió en una generación perversa estar firme en Dios. Y esto nos enseña a que en esta generación caída en que vivimos, permanezca firme por tu familia, por tu casa, porque hoy es día de buscar por nuestra familia, en mes de clamor por la familia. Amén. Noé, hermanos, tuvo una fe que persevera a pesar de los resultados. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia que quienes entraron en el arca, ¿quiénes fueron? Y el vecino de Noé, y el compañero de clase, y el compañero de trabajo de los hijos de Noé. ¿Entraron o no entraron? Por eso, Noé tuvo una fe que perseveraba a pesar de los resultados. Y en 1 Pedro 3:20, no necesita abrir, dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Noé fue un predicador sin multitudes. Si pudiéramos ver el patrón de lo que son las iglesias en los días de hoy, Noé quizás en aquella generación era el pastor de aquella iglesita chiquita, que todos decían que era locura lo que está hablando. Hermanos, en los días de hoy es tiempo de buscar la palabra de Dios, obviamente el poder de Dios, porque somos una iglesia pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo, sanidades, pero no hay que andar atrás de cosas raras. Y muchas veces quizás la iglesia no tenga mucha gente que nos guste. Me encantaría que estas sillas acá estuvieran llenas de personas, pudiéramos derribar esa pared, aumentar la iglesia más para el fondo y quizás alquilar otro lugar y ya comprar un terreno y construir un templo, quizás una catedral. Amén, sería lindísimo, pero el evangelio está siendo anunciado y la salvación es para quien abre su corazón. Los que abrieron su corazón fue la familia de Noé. Por eso es tiempo de seguir predicando el evangelio aún sin ver los resultados que nosotros esperamos. Es tiempo de seguir siendo testigos de Dios en tu familia, aunque los resultados no sean lo que tú esperas. Quizás venís y volvés de la iglesia, entras en tu casa glorioso, entusiasmado, con la fe a pum para arriba, como dice la pastora. De repente te deparas con una situación difícil en tu casa que tira un balde de agua fría en tu fe, aquel entusiasmo que llegaste de la iglesia. Pero siga firme, porque no depende de los resultados instantáneos, depende de lo que Dios está obrando. No depende de aquel hombre, de aquella mujer que te recibió en casa burlándote del arca que estás construyendo para salvar a la familia. No depende, depende de tu fe en seguir buscando al Señor. Irónicamente entraron los animales. Dios despertó en el corazón de los animales. Noé, su familia y los animales entraron en el arca. Y dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca. Fue sobrenatural. Dios cerró. Me imagino cuando empezó a llover, empezó la inundación, empezó el agua a crecer y la gente, aquel loco estaba cierto. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a correr al arca. Él estaba correcto. Llegaba en el arca ahí, golpeaba y la puerta estaba cerrada. Qué importante, hermanos, es tomar decisiones cuando Dios está llamando. Él te está llamando a ti y a través de ti está llamando a los de tu casa. Pero que el Señor pueda dar vida, porque dentro del arca había vida y afuera había muerte, ¿verdad? Afuera había muerte, pero los que estaban dentro del arca había vida. Amén.
Hermanos, podemos hablar mucho aquí sobre actitudes de fe de una persona que no salvó solo a ellos, sino que a su familia también. Cuando Dios es el centro del hogar, amén. Porque tú eres columna del hogar, amén. Tú eres columna de tu casa, ¿sí? Dice ahí los padres de Moisés, ¿no? Amram y Jocabed, que toda una nación fue liberada porque aquellos padres, aquella madre decidió salvar la vida de Moisés. Noé, que estamos hablando, Rahab, toda su casa fue salva por la actitud de aquella mujer. Obed Edom, toda su casa fue bendecida cuando tuvo allí el arca. También Abraham, toda su casa fue bendecida. Tantos hombres y mujeres, el carcelero que se arrepintió y que aquella misma noche que las puertas de las cárceles fueron abiertas a través de la oración y la alabanza de Pablo y Silas, en aquella misma noche su casa fue bautizada. Actitudes de fe, hermanos, que hoy parece locura, pero hay que seguir firme. Amén, a pesar de lo loco que pueda parecer. Pero antes de terminar y orar, yo quiero alertarte a las artimañas de Satanás, las armas que Satanás usa para destruir las familias, para destruir las personas. Y una de estas armas, que podrían citar tantas, son los ladrones de alegría, son los ladrones de felicidad. ¿Y qué quiere decir eso? Son personas, tanto dentro o fuera del hogar, que usadas por Satanás, cristianas o no, son usadas por Satanás para robar la alegría de la casa, la alegría de la pareja, para robar lo que se está disfrutando, como por ejemplo, un nuevo empleo, y de repente viene alguien envidioso que te tira una palabra y aquello te causa una ira, algo que te duela. Cuidado, que esto venga a resbalar y que tú puedas disfrutar lo que Dios te ha dado, la alegría que Dios te ha dado. Pero tu hijo se convirtió, ahora sí. Pero sigue dando mal testimonio, tu esposo se convirtió, ahora sí. Disfruta, cuidado con los ladrones de felicidad, porque lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Amén. La otra cosa son los ataques en las debilidades, porque sabemos nosotros que tenemos debilidades en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros conocemos tales debilidades y debemos trabajar estas debilidades para fortalecerlas. Así como en un ejército, en una guerra, el enemigo va a atacar en el punto débil, ¿verdad? Por eso, hermanos, Satanás conoce tu vida. Satanás, pastor, golpea la boca, está hablando palabras. Sí, hermano, hermana. Si un marido y una mujer con 10 años de casados conocen uno al otro solo con una mirada, imagínate el super psicólogo que se llama Satanás, que no sabe lo que pensamos, pero sabe nuestras actitudes, porque desde la creación él ya conoce al ser humano. Entonces, cuidado. La Biblia dice que debemos vigilar y orar. Amén. Pero yo soy creyente, lavado y redimido, pero cuida, porque hay un enemigo espiritual que cada día tenemos que fortalecernos, amén, contra las artimañas, como por ejemplo, heridas no sanadas, la falta de perdón, que a veces hace resucitar el viejo hombre, la vieja mujer. Pero tú me hiciste aquello hace tanto tiempo y no sé qué, cosas no resueltas, que a veces puede despertar una discusión, un mal momento, tan solamente porque no dejó que Dios trabajara en el corazón. Deja que Dios trabaje las debilidades. Y por eso, hermanos, cuando nosotros deparamos con situaciones así, vemos que enfrentamos luchas y pruebas, y estas luchas y pruebas a veces hacen con que, sumado con esta debilidad, hace con que la persona se aleje de Dios. El cristiano deja de buscar a Dios. Hay que seguir firme buscando al Señor. Otra cosa es la maquinación maligna. ¿Qué cosa es esa? Maquinación maligna me refiero, hermanos, sobre pensamientos malos, porque somos profesionales
en hablarnos con nosotros mismos y cosas malas. La Biblia dice, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Fortalezas de quién? De Satanás. Derribando, mira, atención al versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Primero nos habla que nuestra venganza no viene de Dios, porque nuestras armas no son carnales. No vaya a decir, el pastor está enseñando mal. No, estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios, porque por ahí las ganas de vengarnos en un momento difícil contra el esposo, contra el hijo, contra la hija, usando nuestras armas. Pero la Biblia nos habla de que nosotros debemos ejercitar el perdón y sanar las situaciones y que Cristo sea glorificado. Es para destrucción de fortalezas. Y esta destrucción de fortalezas, hermanos, es una batalla en nuestra mente contra las ideas y las actitudes arrogantes que dominan nuestros argumentos. Y que esta dominación de argumentos, hermanos, contra todo orgullo, eso tiene que ser contra todo orgullo del conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia a Cristo, llevando cautivo, hermanos, todo pensamiento de la sabiduría humana, del razonamiento, que yo tengo la razón, toda aquella maldad que a veces aflora. ¿Da para entender? Por eso, cuidado con las artimañas de la maquinación maligna, porque la Biblia dice que debemos usar el escudo de la fe, con lo cual podemos rebatir lo que las flechas de fuego del maligno, o sea, aquellos pensamientos. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste aquello? Sobre todas las cosas, guarda o cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Lucas 6:45 dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuántas veces pensamos mal de ciertas personas, pero estamos pensando injusticia? Pero dice la Biblia, todo lo que es justo, ejercite pensar bueno, liberar perdón, ejercite pensar lo que Dios haría, lo que Jesús haría. Amén. No es fácil, pero el Señor nos ayuda. Todo lo que es de buena fama, lo que es de alabanza, en esto pensad. Que lo que domine nuestros corazones, nuestros pensamientos, puedan ser cosas buenas. Pero ¿qué tiene todas estas artimañas de Satanás con lo de Noé? Todo a ver, porque esto habla de vivencia cristiana diaria, porque eso habla de los ladrones de la alegría que también fue tentado Noé. Eso habla también, hermanos, de los ataques en las debilidades. ¿Usted piensa que Noé y sus hijos no fueron atacados en sus debilidades para desistir del proyecto de Dios? La maquinación maligna, quizás Noé podía decir, pero está demorando tanto para llover, está muy difícil ese trabajo y la gente me viene. La maquinación, Noé tuvo oportunidades para maquinar lo malo, pero él prefirió pensar en lo que es justo, en lo que es bueno, en lo que es de alabanza. Y quiero decirte algo para terminar. El chisme nace de ahí, porque es muy fácil cuando nosotros hablamos algo malo y ya lo malo se contamina, ¿verdad? Pero cuando hablamos lo bueno, ¿será que se contamina tanto como lo malo? Es medio difícil.
Por eso, hermano, cuida lo que es bueno en tu vida, en tu familia. Piensa cosas buenas de tu casa. Deja que el Espíritu Santo trabaje las debilidades para que no haya motivos para que Satanás tenga brechas contra tu familia, contra tu casa. Amén. Vamos a orar en este momento. Señor Jesús, así como Noé, Señor, en un tiempo de apostasía, en un tiempo de perversidad, recibió una misión muy importante de construir un arca para el juicio que tú habías de enviar a la tierra. Así también nosotros, en los tiempos en que vivimos, también, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de fuerzas para construir el arca de la fe, del evangelio en nuestra casa, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú vengas con tu poder, con tu gracia sobre esta familia, sobre esta persona, Señor, que está rebelde contra ti, en medio de una dureza de corazón, o en medio de una rebeldía contra ti, Señor. Sana este corazón, Señor. Úsanos. Usa a otras personas también, Señor, pero que tu evangelio pueda llegar a esta vida y que haya liberación, que haya sanidad, que haya, Señor, un milagro de salvación, porque aquí estamos construyendo el arca de la salvación en nuestra casa, Señor. Tu presencia, que tu presencia, Señor, en nuestro hogar pueda, Señor, hacer la diferencia. Que tu presencia, Señor, venga a disipar todo poder de la maldad, todo poder del infierno, en el nombre de Jesús. Padre, que podamos tener una fe en Dios mientras seguimos trabajando, tener temor de Dios contra el pecado, Señor, tener temor de Dios para que esta fe siga firme, no importando las circunstancias. Que podamos tener una fe, Señor, que a través de lo imposible podamos ver posibilidades. A través de lo imposible, de estar lejos del agua, Señor, el arca de Noé. Quizás muchos se burlaban de esta actitud de Noé en obediencia a tu palabra, Señor. Y quizás hoy, Señor, podemos ver lo imposible en nuestra casa, lo imposible en la restauración de la familia, lo imposible en el cambio de aquella persona, Señor, lo imposible en la salvación de aquella persona, o quizás lo imposible de alguna lucha, de alguna dificultad, de una sanidad, lo imposible, Señor, en las finanzas, que podamos ver lo posible, porque para Dios no hay nada imposible, Señor. Que podamos tener esta fe a través de lo imposible, ver la posibilidad, ver que tú hayas hecho, Señor. Que podamos ver, Señor, la fe que persevera a pesar de los resultados. Que podamos ver, Señor, esta fe donde quizás muchos habrán escuchado a Noé, Señor, pero no tomaron la decisión. Solo Noé y su familia entraron en el arca, en un mundo caído en que vivimos, Señor. Quizás muchos no quieren escuchar, Señor, quizás en nuestra casa. Muchos hasta, Señor, aceptan que hablemos de ti, hasta aceptan que te sirvamos a ti, oh Señor, pero que tú vengas a tocar estos corazones. Reprendemos ahora toda atadura del infierno en el nombre de Jesús. Levanta tu voz en oración, iglesia, y dile a Jesús: Señor, rompe cadenas espirituales dentro de mi casa, Señor. Quiebra, Señor, toda atadura del infierno, ya sea en la mente, en los pensamientos, ya sea también en las actitudes, Señor, en cosas del pasado que no fueron sanadas, Señor. Mueve, Señor, muévete con poder, Señor. Oh Dios, aunque Moisés hablaba, Señor, y no había resultados, de pronto, Señor, Él seguía predicando, Él seguía anunciando a través de sus obras. Señor, ayúdanos contra las artimañas que Satanás usa
para destruir la familia, los ladrones de la felicidad, los ladrones de la alegría de lo que tú nos has dado, Señor. Todo que viene para querer, Señor, desanimar la fe, desanimar, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, caiga por tierra. Los ataques en las debilidades, que podamos fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa, como nos dice tu palabra, Padre, y tomarnos la armadura de Dios, Señor. Y los ataques del infierno caiga por tierra en este momento, Señor. Que Satanás no se aproveche de nosotros, Señor. Que Satanás no se aproveche. No debemos ignorar las artimañas de Satanás, como dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Que podamos estar atentos, Señor, y la mínima percepción podamos, Señor, orar, clamar y levantar, Señor Jesús, en fe, en el nombre de Jesús. Señor, toda maquinación maligna en nuestros pensamientos, líbranos, Señor, de todo pensamiento que no viene de ti, Señor. Todo pensamiento de la carne, todo pensamiento contra las personas, contra nuestra familia, contra situaciones que estén sucediendo y que no son de nuestro agrado. Que estos pensamientos vengan a tomar lugar a la fe en este momento, que venga a dar lugar ahora al perdón en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a que podamos cautivar, Señor, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que podamos obedecerte a ti en nuestro íntimo, en nuestra mente, Señor, en nuestros pensamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestra fe, Señor, para seguir buscando por nuestra casa. Hemos de ver tu gloria. Hemos de ver, Señor, el milagro sucediendo en nuestra familia. Hemos de ver, Señor, y hemos de testificar lo que tú harás en nuestra casa. Por eso, Señor, te damos gracias. Por eso esta es nuestra fe. Para eso, Señor, también venimos aquí para buscar en esta cadena de oración, en este mes de clamor por la familia. Bendice mi casa, Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Que todos podemos decir en este momento: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y gracias a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien tiene algún motivo de oración, hermanos? Para orar, para